Amigos, dejamos de lado momentáneamente los temas legislativos para proponerles otro tema en este espacio de entrevistas. De los bancos de papel a las universidades de garaje es el título del más reciente libro del periodista uruguayo Quinto Lucas, que entre otros aspectos evidencia cómo las políticas neoliberales de antaño manejaban una suerte de especulación educativa, promoviendo, según el autor, la mayor estafa a la ciudadanía, la estafa académica. Esta obra narra cómo esta realidad dio paso a las llamadas universidades de garaje y la vinculación que el sistema financiero tenía con la educación superior ecuatoriana. Los detalles los vamos a conocer de inmediato. Quinto Lucas, periodista uruguayo, Premio Latinoamericano José Martín en el año 1990, docente y conferencista. Quinto, bienvenido a TVL Noticias. En la presentación de su perfil decíamos periodista uruguayo, pero usted se autodefine como más ecuatoriano que uruguayo. Sin duda, porque he vivido muchos más años en el Ecuador, estoy mucho más vinculado al Ecuador que al Uruguay y por eso siempre digo que soy ecuatoriano uruguayo o uruguayo ecuatoriano. Perfecto, valga la aclaración entonces. Un poco comentar respecto de una de sus más recientes obras, en qué contexto se da y cuáles son los antecedentes. Esto es una investigación periodística, un gran reportaje, digamos, en que utiliza las distintas fuentes del periodismo y los distintos géneros para construir un paralelo entre lo que fueron los bancos de papel y las universidades de garaje, que finalmente surgieron en un momento de auge del neoliberalismo, en el que se creó una desregulación a nivel bancario, una desregulación también a nivel educativo, se dio la libertad a los bancos para hacer lo que quiera y los bancos hicieron creer, por ejemplo, que daban intereses muy altos y eran bancos que después terminaron quebrando. Las universidades hicieron creer a la gente, ciertas universidades, no todas obviamente, estas universidades de garaje, que estaban dando conocimiento o regalando casi el conocimiento, vendiendo el conocimiento y finalmente no le daban ni conocimiento y finalmente lo único que se trataba era de dar un diploma. Entonces hay una estafa por el lado de los bancos y hay una estafa por el lado de la educación de estas universidades de garaje. Son la misma forma de trabajar desde los proyectos neoliberales que se vivían en ese momento. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta realidad para la historia ecuatoriana? Son dos impactos desastrosos, porque si nosotros vemos el impacto en los bancos, el impacto de lo que significó la crisis bancaria, el feriado bancario es su punto más alto, pero todo lo que significó la crisis bancaria, la migración de los ecuatorianos hacia el exterior, gente que inclusive se suicidó, eso en el desastre bancario. Ahora en el desastre educativo, si nosotros vemos lo que le pasó a muchos estudiantes que finalmente algunos obtuvieron un título que fue un título que no le brindaba ningún conocimiento, era solo el papel. Otros finalmente no pudieron terminar, a pesar de que después se encontraron soluciones para que pudieran salir de esas universidades. Pero también fue una estafa, porque la estafa educativa para los jóvenes también significa después en lo que va a repercutir en su trabajo, en las posibilidades de empleo, en que ese título no es valorado. Porque muchos quedaron en la incertidumbre también. Muchos quedaron en la misma incertidumbre y después les costó conseguir empleo y después, bueno, finalmente la salida, muchos fueron a otras universidades, pero fue todo una estafa que se dio dentro de esas universidades. Pero hay cosas paralelas, por ejemplo, los bancos de papel lo que hacían eran créditos vinculados, empresas fantasmas vinculadas a sus propios dueños. Las universidades estas de garaje también tenían patrimonios vinculados de determinados dueños. Entonces era la misma dinámica y las normas jurídicas fueron normas jurídicas que se tomaron primero como base en el gobierno de Osvaldo Hurtado cuando se inicia el neoliberalismo con fuerza. Después cuando se consolida el neoliberalismo en la época de Sisto Durán y Alberto Dajic. Entonces hay un paralelo tan evidente entre las leyes a nivel educativo y las leyes a nivel bancario que por eso me llevó a vincularlas y a vincular el modo de hacer política económica
en esos momentos. Y el impacto que esto tenía frente al tema educativo, evidentemente. O sea, Sin estaba duda, ligado intrínsecamente, podríamos decirlo. Sin duda tuvo un impacto, porque no es un impacto solo sobre los jóvenes que sufrieron esas universidades, fue un impacto sobre todo el sistema educativo, porque además fue el inicio de la privatización de la educación superior. Y la privatización de la educación superior lo que significó también es disminuir la calidad de la educación en sí, pero además con una competencia prácticamente desleal, porque se ofrecían títulos que no tenían ninguna validez en cuanto al conocimiento que daban esos títulos. Uno iba y obtenía el título, pero el conocimiento que adquiría en esos años que estaba en la universidad era nulo. Entonces era una competencia desleal, incluso con otras universidades estatales que trataban de moverse dentro de determinadas reglas. Entonces también lo que hacían para competir era bajar el nivel de educación también en las universidades estatales. Entendemos entonces que es una suerte de crítica a las políticas manejadas en gobiernos anteriores desde esta visión periodística. Es una crítica y el evidenciar lo que significó el neoliberalismo, por un lado a nivel financiero, por el otro a nivel educativo, pero que si nosotros vemos, las políticas neoliberales siempre estuvieron vinculadas. A veces se dice, bueno, una cosa son las políticas educativas, otra cosa fueron las políticas financieras, otra cosa fueron las privatizaciones de las empresas públicas. No, todo el neoliberalismo en sí tiene políticas que van en conjunto y que determinados gobiernos las pusieron en práctica. Por eso lo que es una crítica, pero también es evidenciar con datos, con fuentes, con mostrar qué tipo de leyes fueron las que llevaron a la desregulación, qué tipo de leyes llevaron a la privatización, cómo el Congreso de esa época facilitó la creación de determinadas universidades que no tenían ninguna capacidad ni para hacer ni colegios, eran universidades, por eso universidades de garaje. Y que se dice que muchas de estas eran fruto de estos compromisos políticos. Muchas eran, obviamente, porque aquí también hay extractos, pequeños extractos de cómo fueron las leyes de creación. Y claro, cuando uno lee las leyes de creación de determinadas universidades, realmente es casi un chiste, porque la justificación que daban para crear una determinada universidad, el patrimonio que evidenciaba esa universidad, que no tenía ningún patrimonio a veces, la calidad de sus profesores, que era nula, estaba casi evidenciada en la propia ley. Es solo leer esas leyes de creación de las universidades y uno dice, aquí me están estafando. No era necesario ir a la universidad, solo con leer las propias leyes decían, estas universidades, si voy a una de estas universidades me van a estafar. Al evidenciar toda esta realidad de Quinto, no podemos dejar en cierta medida entonces de reconocer el cambio que existió desde lo que se evidencia precisamente en este libro a lo que vivimos actualmente. Fruto de eso, por ejemplo, vemos ahora mismo el trámite de este proyecto de ley para la extinción de las universidades por falta de calidad académica que ya en 2012 fueron clausuradas. Bueno, hay un punto importante que es el mandato de la Asamblea Constituyente, que se cierra la Universidad de Gran Colombia, que, claro que sí. Era una universidad ya casi escandaloso lo que estaba sucediendo en esa universidad, con otras también, pero de repente no en el estado que con esa universidad. Ese es un punto fundamental. Después vienen las distintas leyes que se fueron, la misma ley de educación superior, y ahora obviamente que es necesario ponerle ya un punto final, de la misma forma que era necesario poner un punto final a todo ese cierre bancario que se dio, toda la crisis del 99, es necesario poner un punto final a toda esa estafa que existió durante la creación de universidades garaje y la privatización de la educación superior en el Ecuador. Quinto, me queda apenas un minuto y un poco para conocer detalles del lanzamiento de este libro. El lanzamiento va a ser en Guayaquil el jueves a las 7 de la noche. Van a participar el secretario del CENESID, René Ramírez, va a participar Juan Pacimiño también como comentarista del libro. Bueno, esperamos que la gente en sí encuentre por lo menos un aporte para entender lo que ocurrió durante la nefasta década neoliberal. ¿En Guayaquil, en qué lugar, a qué hora? En Guayaquil, en ese edificio de la Banco La Previsora, donde es el gobierno en Guayaquil. El gobierno zonal. El gobierno zonal en Guayaquil. Ya. Perfecto, entonces la invitación está hecha.
les invitamos y bueno, sobre todo que lo lean como un aporte a entender ese momento. Perfecto, Quinto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Quinto Lucas, con las novedades de su más reciente libro denominado De los bancos de papel a las universidades de garajes.